buenas, mis amados hermanos. La paz y el amor de Dios esté con cada uno de ustedes. En este momento estamos agradecidos del Señor por su gran amor y su misericordia, por darnos el hermoso privilegio de utilizar este medio para presentar su palabra. Quisiera, mis amados, entrar inmediatamente con el tema, no sin antes pedirles que me acompañen en oración. Aquellos que puedan inclinarse conmigo lo pueden hacer, o los que no puedan ir de rodilla, inclinen su rostro donde están. Oramos. Bondadoso Dios y Padre Celestial, le agradecemos, Señor, por su gran amor y su misericordia, por darnos un día más de vida, por permitirnos, Señor, estudiar su palabra a través de este medio. Permita, oh Dios, que el Espíritu Santo pueda dirigirlo todo, pueda abrir nuestro entendimiento, llenarnos de sabiduría. Permita, oh Dios, que los santos ángeles formen un cerco protector a nuestro alrededor para que haya quietud y reverencia al estudiar su palabra. Dirija todo de principio a fin. Se lo pedimos y le agradecemos esto, con la dirección del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, su Hijo amado, para quien sea la gloria y la honra, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mis amados, vamos a estar estudiando esto como ustedes ven en su pantalla, este pequeño estudio que lleva por título Ataques de Satanás contra el remanente. Esto es muy importante, ya que en la palabra de Dios se nos muestra que hay un remanente, como veremos en el transcurso del estudio, que tiene una característica muy interesante, que lo que tengan esta característica, tengan esta base como fuente, podrán subsistir en el tiempo de angustia. Y para nosotros poder estudiar esto, como siempre le exhorto en los estudios y temas que hacemos, que siempre lleven estos dos principios para poder estudiar la palabra. Como dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, que la Biblia, la palabra de Dios, es su propio intérprete. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada o propia. Nadie puede darle su propia interpretación a la palabra de Dios. Dice el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Al nosotros estudiar la palabra de Dios, tenemos que hacerlo con la certeza de que es la palabra de Dios y que ella es su propio intérprete. No podemos dar nuestra propia interpretación a la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos dejar o permitirle a la palabra de Dios que ella sea su propio intérprete? Como nos dice el libro de Isaías, el capítulo 28, versículo 13, que la palabra pues de Jehová le será dada o será estudiada, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. De esta manera, un versículo aquí, un versículo allá, un mandamiento aquí, un mandamiento allá. Tiene que ser estudiada la palabra de Dios para que así ella pueda ser su propio intérprete. No podemos tomar un versículo, darle nuestra propia interpretación, sacándolo fuera del contexto y con un solo verso hacer una doctrina y con esa doctrina hacer un imperio eclesiástico. No se puede ni se debe estudiar de esa forma la palabra de Dios, sino como lo dice Isaías 28:13. Un poquito aquí, un poquito allí, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea. De esta forma, la Biblia, la palabra de Dios, llegará a ser su propio intérprete. Y debemos de estudiarla con oración y sin ideas preconcebidas. Mis amados, ¿cómo es que Satanás va a atacar al remanente? Ustedes ven en esta imagen en su pantalla, está el dragón que persigue y está la serpiente que engaña. ¿Cómo sabemos esto? Esas son unas descripciones que da la palabra de Dios acerca de estos dos símbolos de Lucifer. Veremos lo que nos dice la palabra de Dios acerca del dragón.
En el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, el versículo 13, allí la palabra de Dios dice lo siguiente: y cuando vio el dragón que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, persiguió a la iglesia que había parido al hijo varón. La palabra de Dios nos dice acerca de la serpiente. En 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3, la palabra dice lo siguiente: mas temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad que es en Cristo. También nos dice Génesis 3:13, entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer: ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. O sea, la serpiente engañó a Eva. ¿Cómo fue engañada Eva? Sería una buena pregunta. Y de la misma manera como veremos que Eva fue engañada, es de la misma manera que hoy en día la gran multitud o la gran muchedumbre está siendo engañada. La palabra de Dios nos dice en el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17 lo siguiente: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Escuchen bien, Dios le dice que pueden comer de todo árbol, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. En el capítulo 3, versículo 1 del libro de Génesis, dice lo siguiente: pero la serpiente era astuta. Sabemos que la serpiente, como vimos ahorita, es el símbolo de Satanás que engaña. Estamos viendo cómo fue que Eva fue engañada. En el capítulo 2, versos 16 y 17, Dios dice: pueden comer de todo árbol, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. En Génesis 3:1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, en forma de pregunta, le dice: ¿con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Ven de cómo cambió la palabra de Dios Satanás para engañar a Eva? Solamente distorsionó un poquito lo que Dios había dicho. Dios dice: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. De un solo árbol le prohibió que no comiera, pero de todos los miles de árboles que había en el huerto podían comer, menos de uno. Pero la serpiente, con su astucia, le dice: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Solamente con entrar a la conversación, Eva con la serpiente, y darle oído a esa distorsión de la palabra, Eva cayó y por consiguiente ofreció a su esposo y él cayó también en pecado. Vemos que Satanás desde el principio cita la Biblia distorsionadamente. Así como engañó a Eva, así ha venido engañando desde aquel entonces hasta nuestros días, distorsionando la palabra, haciendo que las personas le den su propia interpretación, para que así haya confusión y muchos se pierdan. Por darle su propia interpretación, por cambiar, por manipular la palabra, la gran mayoría se perderá. Apocalipsis 12:17. Aquí vemos que la palabra del Señor nos dice: entonces el dragón, que es Satanás, se llenó de ira contra la iglesia, la mujer, y se fue a hacer guerra no contra ella, sino contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí vemos que el remanente que Satanás hace guerra tiene dos columnas o dos bases o dos fuentes de fuerza de poder, que es el guardar los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Por eso es que es un remanente, porque este remanente es el que va a guardar los mandamientos de Dios y vas a tener el testimonio de Jesús. Y por esa razón
es que Satanás va y hace guerra con ellos. ¿Por qué estas dos fuentes de poder que tiene el remanente? Los que guardan los mandamientos. ¿Qué significa esto? Sabemos que esto representa la ley de Dios y también representa toda la palabra de Dios. Eso es, la palabra de Dios es el mandato que Dios ha establecido para que nosotros podamos guiarnos para poder llegar a la salvación. Esa es la palabra de Dios. Y por ende tenemos que guardar la ley, los mandamientos de Dios. El testimonio de Jesucristo es las profecías bíblicas que están en la palabra de Dios y también el espíritu de la profecía, o sea, los testimonios inspirados que el remanente conoce y tiene como fuente de conocimiento para guiarse a la verdad. Estas dos características, estas dos grandes verdades, van a ser atacadas y esto traerá mucha confusión y muchos se apartarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y las doctrinas de demonios. De esta manera, a este remanente que tienen esta característica, esta fuente de verdad, es que Satanás va y hace guerra, porque es el remanente que la tiene. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El que no hace esto, o el que no tiene esto como fuente de conocimiento de verdad, Satanás no lo va a perseguir, pero el que lo tiene será perseguido por Satanás. Nos dice esta cita lo siguiente, pongamos mucha atención. Una cosa es cierta, los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, lo primero que hacen es abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. O sea, los libros inspirados, el espíritu de profecía. La siguiente dice, el último engaño de Satanás se hará para que no tengan efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Sin profecía el pueblo será disipado. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Satanás va a hacer que lo que conforman el remanente pierdan la confianza, primeramente, en los libros del espíritu de profecía, que es el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis leímos anteriormente el versículo 17. Entonces veremos cómo es y a quién Satanás utiliza para atacar al remanente, a las cualidades o la fuente de verdad que tiene el remanente. ¿A quién utilizará Satanás para eso? Nosotros vimos en el estudio que hicimos el sábado pasado, que lleva por título Esto te sorprenderá, todos contra tres. En ese estudio, muy importante, y le recomiendo que lo vea a todo aquel que no lo ha visto todavía. Como allí vimos que estos grupos que ustedes ven en sus pantallas atacan lo que es el remanente. ¿En qué sentido lo hacen? Hay algunos de estos grupos que se hacen pasar por adventistas, estudian el espíritu de profecía, cita del espíritu de profecía y versos de la Biblia sacada fuera de contexto para confundir a los que pertenecen al remanente. Y lamentablemente, muy lamentable, una gran multitud le está haciendo caso a estos grupos que se están haciendo pasar por adventistas. Aunque ustedes no lo crean, ustedes solamente en los grupos que ustedes encuentran, los grupos, como le dicen, grupos de WhatsApp, ustedes se dan cuenta que habrá personas que sacarán citas fuera de contexto del espíritu de profecía y de la Biblia para enseñar una supuesta nueva luz con relación a lo que es la profecía, lo que es la divina deidad, que es lo que más ruido está haciendo hoy en día. Ustedes verán cómo sacan citas fuera de contexto para decir que lo que pertenecen al remanente están equivocados
están en un error. Especialmente esto que ustedes ven aquí entre paréntesis. Usan estos textos, esta cita. Grupos unitarios, algunas raíces hebreas, judío mesiánicos, judío nazarenos, que se llaman de esta forma y dicen ser adventistas del séptimo día, pero no lo son. ¿O pueden ellos mezclar dos religiones a la misma vez? Eso no tiene lógica, no hace sentido. Acostumbran a usar textos bíblicos y citas del espíritu de profecía y los sacan fuera de contexto para ello probar una idea, tal vez decirle una teoría, o mejor dicho, una creencia. Veremos más adelante cómo es que esto sucede. Por ejemplo, nosotros vimos en ese tema también que este folleto, conocido por muchos, que salió hace unas décadas atrás, pero nuevamente está saliendo a la luz y se está utilizando, como vimos en el tema pasado, para decir que Jesús tuvo un principio, para decir que el ser que ustedes y yo reconocemos como Padre le dio la divinidad y por eso Él es inferior a Él, y que el Espíritu Santo no es la tercera persona de la divinidad, sino que es una fuerza, una energía que sale de los dos, tanto como del Padre como del Hijo, como ustedes ven en sus pantallas. El primer punto, hubo un tiempo en la eternidad cuando Cristo no existió. Cristo recibió la deidad del Padre y por lo tanto era inferior a Él. El Espíritu Santo no es la tercera persona de la deidad, sino es el poder o la influencia de Dios y de Cristo. Vimos que el aro del teosofismo de Elena Petrovna Blavatsky tiene la serpiente, que es lo que se rodea a todas las religiones. Vemos que los dos triángulos invertidos, como ustedes ven aquí, también esto aparece en la tiara del Papa, en el piso del Museo del Vaticano. La brujería lo utiliza, tanto también la masonería como el cabalismo judío utiliza los triángulos invertidos. ¿Qué hay detrás de todo esto? Como vemos, Satanás trata de envolver a todas las religiones con su espiritismo, con evangelio gnóstico, con alegorías, entre otras cosas, y veremos que estos grupos atacan al remanente cambiándole la palabra de Dios, que muchos dicen que hay versos en la Biblia que han sido añadidos, pero no saben ni entienden qué es el texto receptus, que hay algunas Biblias que todavía mantienen el texto receptus y hay otras que no. Y por eso es que hay algunos que tienen mucha confusión y están trayendo esa confusión a los grupos donde se reúnen los del remanente y ellos citan versos de la Biblia y citas del Espíritu de Profecía fuera de contexto, y muchos se han ido arrastrando por estas fuentes falsas de doctrina. Ustedes ven aquí en el dólar de uno también los dos triángulos invertidos de la masonería, y es lo mismo que usted ve aquí, como vimos en el tema pasado. ¿Qué hay detrás de este folleto? ¿Por qué están las imágenes colocadas de esta forma? Esto lo hacen lo que crearon este folleto para que los jesuitas y el catolicismo vean que esto se puede utilizar para engañar al remanente. Es lo mismo que se vio en la tiara papal, en el aro del teosofismo, del cabalismo y la masonería, y en la brujería. No es que estas personas que están aquí hacían esto, sino lo que crearon el folleto, sacando citas fuera del contexto para decir que Jesús fue creado en algún momento o engendrado, como dicen ellos, engendrado, no creado, que también veremos de dónde es que ellos toman esto. Los 3 puntos principales de este libro ya lo leímos. Hubo un tiempo en la eternidad cuando Cristo no existió. Eso es lo que ellos presentan y enseñan. Cristo recibió la deidad del Padre y por lo tanto era inferior a Él. Y el Espíritu Santo no es la tercera persona de la deidad, sino es el poder o la influencia de Dios y de Cristo. Estos grupos, nuevamente como vemos, son los que atacarán al remanente. Grupos que han sacado videos como este que ustedes ven en sus pantallas. No lo vamos a ver, sino le voy a decir por encima. En este video hablan de que esta persona que está aquí, Leroy Efron, dicen ellos
que era jesuita infiltrado en la iglesia y que a él le otorgan o dicen que él escribió este libro que ustedes ven en su pantalla, el libro Evangelismo. Dicen ellos que hay muchas citas que él escribió y la puso en este libro, que este libro es hecho por los fideicomisos, no fueron escritos por la sierva del Señor. Y aquí es donde empiezan los ataques contra el remanente, contra los testimonios. ¿Fue en verdad Leroy Froom que escribió este libro? Hagamos algunas comparaciones para que veamos cuán equivocado están lo que dicen eso y en qué grave error se encuentra. Y todo lo están haciendo por introducir un evangelio gnóstico para así engañar a muchos de los que componen el remanente de Dios. Esta que usted ve aquí es Leroy, como ustedes ven en su pantalla, nació el 16 de octubre del 1890 y murió el 20 de febrero del 1974. Y la que está a su lado, pues, es Ellen Gold Harmon, nació en noviembre 26 del 1827 y muere el 16 de julio del 1915. Ahora, veamos algunas citas como esta. Sepa la gente lo que creemos, así se llama esto. Nuestro plan de acción es este. No destaquéis los aspectos controvertidos de nuestra fe que se oponen más a los modos y costumbres de la gente, hasta que el Señor le dé a esta amplia oportunidad de saber que creemos en Cristo, en su divinidad y preexistencia. Jesús existía antes de hacerse hombre y era divino, o sea, era Dios. Y esto fue escrito en el 1895, o sea, cuando se escribió esto, Leroy tenía solamente 5 años de edad. Podemos decir a las claras que esto no lo escribió Leroy. Continuemos, otra más. El Consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo, o sea, Cristo tenía que irse primero para enviar al Consolador. Es el Espíritu en toda la plenitud de la divinidad, poniendo de manifiesto el poder de la gracia divina a todos los que reciben a Cristo y creen en Él como un Salvador personal. Hay tres personas vivientes en el trío celestial. Hay 3 personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos 3 grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se llaman así en el plan de salvación, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe, y esos poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. Fue escrito en el 1905. Leroy tenía solamente 15 años. Todavía no ha terminado la escuela superior cuando ya la sierva del Señor decía que el Consolador es el Espíritu y decía que hay 3 personas vivientes en el trío celestial. ¿Esto lo escribió Leroy? En ninguna manera. Esta otra dice, la preexistencia del Hijo de Dios y su existencia por sí mismo. Acuérdense que el folleto enseña y dicen ellos que Cristo recibió la divinidad del Padre y por eso era inferior a Él. Que tiene un principio, no tiene vida por sí mismo, sino que según ellos dicen, el Padre se la otorgó. Cristo es el Hijo de Dios, preexistente y existente por sí mismo. Al hablar de esta preexistencia, Cristo hace retroceder la mente hacia las edades sin fin. Nos asegura que nunca hubo tiempo cuando Él no haya estado, o sea, no haya existido, porque Él siempre ha existido, en estrecha relación con el Dios eterno. Aquel cuya voz los judíos escuchaban en ese momento había estado junto a Dios. O sea, siempre ha existido, siempre ha estado. No es que vino a ser en un tiempo, en la eternidad. Aquí, cuando se escribió esto, Leroy solamente tenía 10 años de edad. Le pongo la edad para que ustedes vean que él no escribió
nada de esto. Y esto es relacionado a Juan 17:5, donde nos dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Afirmando su divinidad, su eternidad, antes de hacerse hombre, antes de humanizarse. Esta otra dice: era igual a Dios, infinito y omnipotente. Escuchen bien, era igual a Dios, refiriéndose a Jesús antes de hacerse hombre. Era igual a Dios, infinito. ¿Saben ustedes lo que significa infinito? Que no tiene principio ni fin, que es eterno. Infinito y omnipotente, que todo lo puede. Es el Hijo eterno y existente por sí mismo. Existente por sí mismo. No fue que el Padre le dio la existencia. Él ya existía. Él tenía aquí, Leroy, solamente 7 años de edad cuando la sierva escribió esto, que Jesús era igual a Dios, infinito y omnipotente, eterno y existente por sí mismo. 7 años tenía. Esta otra es: el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Antes que los ángeles fuesen creados, el Verbo estaba con Dios, era Dios. Cuando se escribió esto, Leroy tenía solamente 17 años. Aún todavía no salía de la escuela superior. Era un teenager. Esta cita nos dice que Jesús era Dios antes de hacerse hombre. Un paréntesis aquí. Jesús y el ser que nosotros reconocemos como Padre son dos seres distintos y separados el uno del otro. El Verbo era con Dios y el Verbo también era Dios. Son dos seres distintos. Esta dice: vida original que no proviene ni deriva de otra. Jesús declaró: yo soy la resurrección y la vida. En Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. El que tiene al Hijo tiene la vida. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna. Tiene vida original que no proviene ni deriva de otra ni de nadie. ¿Cuándo se escribió esto? En el 1898. Y Leroy solamente tenía 8 años de edad. Que quede esto grabado, porque ninguna de estas citas fueron escritas por Leroy Room, como quieren hacer estos grupos que se están haciendo pasar por adventistas, para negar la eternidad, la divinidad de Cristo, Jesús, y para negar la personalidad del Espíritu Santo. Esta otra dice: la personalidad del Espíritu Santo. Necesitamos comprender que el Espíritu Santo, que es una persona, así como Dios es persona, anda en estos terrenos. Esto se escribió en el 1899. Quiere decir que Leroy, cuando se escribe esta palabra inspirada, solamente él tenía 9 años. Muchas personas dicen que él fue el que añadió esto y no la sierva del Señor. Necesitamos, escribió ella inspirada, comprender que el Espíritu Santo, que es una persona, así como Dios es persona, anda en estos terrenos. No creo que esta inspiración venga del Leroy, y mucho menos a la edad de 9 años. Esta otra dice: el Espíritu Santo es una persona porque testifica de nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo tiene una personalidad. Debe ser una persona divina. Esto se escribió en el 1906. Leroy todavía tenía, cuando esto, 16 años. Todavía estaba en la escuela. Esta otra dice: el poder de Dios en la tercera persona. El príncipe del poder del mal puede ser mantenido en jaque únicamente por el poder de Dios en la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. Esto se escribió: Leroy tenía solamente 7 años de edad. Leroy
no escribió esto. Eso es una inspiración de Dios. Y solamente cuando se escribió esto, Leroy tenía 7 años de edad. ¿Ven cómo están ocurriendo los ataques contra del remanente? Habíamos leído que primero se atacarían los testimonios para traer confusión y hacer que el remanente pierda su fe en los testimonios. Y es exactamente lo mismo que está sucediendo hoy en día. ¿De dónde vienen todas esas ideas? Ahora vimos las citas que leímos en sus libros. Esto que ustedes ven aquí en la parte derecha de abajo es el puño y letra de la sierva del Señor. Esto que está aquí aparece en el libro Evangelismo, como leímos anteriormente, y fueron escritas primeramente en Manuscript Release, volumen 20, páginas 64 a la 69. Veamos cómo fueron redactadas, cómo fueron escritas en este papel. Si ustedes ven la fecha aquí que está subrayada, eso fue escrita el 6 de febrero del 1896 por Elena G. de White diciendo: To my brethren in America, a mis hermanos en América. Ella escribió lo que está aquí, la línea azul, lo subrayé. Allí dice lo siguiente: el mal se había estado acumulando durante siglos y solo podría ser reprimido y resistido por el poderoso poder del Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad. Eso es lo que está escrito aquí. Evil has been accumulating for centuries. O sea, el mal se había estado acumulando durante siglos. Esto lo veremos más ampliado más adelante, que también aparece parte de esta cita en el deseado de toda la gente, como leímos anteriormente. Aquí está un poquito más ampliado, se ve un poquito más borroso. Le tomé una foto a la parte. Si ustedes ven, el mal se había estado acumulando durante siglos. Evil has been accumulating for centuries. Y solo, and could be only, y solo podía ser reprimido y resistido por el poderoso poder del Espíritu Santo, and restrained by the almighty power of the Holy Spirit. La tercera persona de la deidad, the third person of the Godhead. Eso fue lo que ella escribió. Lo veremos más adelante. Aquí está un poquito más ampliado. The Holy Spirit, the third person of the Godhead. El Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad. ¿Cómo fue escrito esto? Por el puño y letra de la sierva del Señor, como ustedes ven aquí. Aquí está un poquito más agrandado. Recuérdense que mientras más uno lo agranda, un poquito más se ve más borroso. Pero noten, aquí está como lo marqué para que podamos distinguir en qué parte es que lo está diciendo. Aquí está un poquito más grande. The Holy Spirit is a person. The Holy Spirit is a person. El Espíritu Santo es una persona. Eso es el puño y letra de ella. No es el puño y letra del Leroy, sino de la sierva del Señor. ¿Cómo fue que ella lo escribió antes de que sea redactado? Y se ve bien claro. Casi lo demás no lo puedo entender, pero por la gracia de Dios, esto sí usted puede entenderlo. The Holy Spirit is a person. El Espíritu Santo es una persona. Aquí está un poquito más grande. The Holy Spirit is a person. The Holy Spirit is a person. El Espíritu Santo es una persona. Aquí está como aparece en el libro Evangelismo. Aquí está en Evangelismo en inglés. Y aquí está el puño y letra de la sierva del Señor, como lo coloqué aquí para ponerlo letra por letra. El Espíritu Santo es una persona. The Holy Spirit is a person. Siga la línea. Holy Spirit is a person. El Espíritu Santo es una persona. Vuelvo y repito, no fue el Leroy que escribió esto, fue la sierva del Señor. ¿A quién le van a creer? ¿A estos grupos
arianos, semiarianos y alejandrinos que están queriendo distorsionar el evangelio de Cristo y hacer decir de que Cristo tuvo un principio, de que Cristo no es Dios y que el Espíritu Santo solamente es una fuerza, una energía. ¿O ustedes van a creer a lo que dice la inspiración? Dicen ellos que fue él quien escribió eso y no la sierva del Señor. Tengamos mucho cuidado, mis amados. Él es uno de los líderes que ha propagado estas malas enseñanzas. Su nombre es David Clayton. Dice él en un artículo que él hizo que lo tituló una caja o una lata de gusano, como ustedes ven aquí, una lata de gusano. ¿Por qué razón dice esto? Escuchen lo que él escribe acerca de la naturaleza del Espíritu Santo. La naturaleza del Espíritu Santo, dice él, la creencia de que el Espíritu Santo son las personas combinadas de Jesús y el Padre que viven en el creyente. Ustedes ven, él dice, enseña, y es su creencia, de que el Espíritu Santo son, o sea, un solo espíritu son. Esto está muy mal, muy grave. Y la persona lee en esto y la gran mayoría cree lo que él está enseñando. Él dice, la creencia de que el Espíritu Santo, un solo ser, dice él, son las personas combinadas de Jesús y del Padre, que viven en el creyente. Esto incluye la mente del Padre e Hijo, los pensamientos de Padre e Hijo, el poder de Padre e Hijo, la naturaleza de Padre e Hijo, así como las personas de Padre e Hijo. ¿Ustedes ven qué es el Espíritu Santo? Todo esto es el Espíritu Santo según él. Punto 2. La creencia de que el Espíritu Santo son los pensamientos y las actitudes del Padre y del Hijo que desarrollamos al estudiar y creer en la Biblia, no en su presencia personal, así como la presencia de los ángeles. Tremenda ambigüedad en esa enseñanza. Continuamos. En ese mismo artículo, él dice lo siguiente, y por eso es que muchos están creyendo así, hay confusión. Eso es cuando ellos atacan a los libros del Espíritu de Profecía, que es el testimonio de Jesucristo. Dice, creo en el don profético de Elena G. de White, pero no creo que siempre haya estado inspirada, ni siquiera en lo que escribió y publicó. Algunos dicen que esta posición es inconsistente, pero sea como sea, esta es nuestra posición. Por más que se le enseñe la verdad, ellos siempre van a seguir creyendo lo mismo. Por eso es que en los grupos, cuando usted cita un verso de la Biblia, ellos dicen que eso está añadido. Si usted presenta una cita del Espíritu de Profecía, dicen que eso no lo escribió ella, que eso fue cambiado. ¿Cómo puede usted estudiar para crecer en el conocimiento de la verdad de esa manera? No se puede. Entonces, como es otro espíritu que está dirigiendo el ambiente, se forman discusiones. No hay crecimiento espiritual, sino un atraso, porque lo que surge es el yo. En otros artículos, él dice lo siguiente. En una lección que hicieron, dice lección 6, Jesús y el Espíritu Santo. Eso es lo que significa Jesus and the Holy Spirit. Jesús y el Espíritu Santo. Él dice lo siguiente. Las Escrituras dicen de Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Luego, el Espíritu pertenece tanto a Dios como a Cristo. ¿Se ve? Un solo Espíritu para los dos. El Espíritu Santo pertenece exclusivamente a Dios Padre, dice él. Y Jesús es partícipe de ese Espíritu. El Consolador que Jesús oró para que enviara su Padre sería el mismo Jesús. Oigan esto. Primero dice que el Espíritu Santo pertenece solamente al Padre y pertenece a los dos, pero que ese Consolador, ese Espíritu Santo, es el mismo Jesús. Y estas ambigüedades, estos errores, lo están creyendo a la gran mayoría. ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo, según él, pertenece solamente al Padre, pero que también Jesús es compartícipe de él, pero que ese Espíritu, el Consolador, es el mismo Jesús, en una forma no corporal? ¿Y dónde está Jesús según la Biblia?
¿No está Jesús intercediendo por nosotros a la diestra del ser que nosotros reconocemos como Padre en el plan de salvación? Eso es lo que enseña la Biblia. La Biblia dice que cuando Jesús venga, todo ojo le verá. La Biblia también nos enseña en el libro de Hechos, capítulo 1, del verso de 9 al 11, que así como Jesús se fue con un cuerpo corporal, que ellos le vieron irse al cielo, de esa misma manera Él volverá. En el libro de Lucas, capítulo 24, el mismo Señor dice, tócame para que vean que yo no soy un espíritu. Y este Señor enseña, y una gran multitud le sigue, no solamente a Él, sino a otro que tiene por nombre Daniel Mesa y otros más predicadores que han surgido en YouTube, que creen estas mismas cosas, que es el mismo Jesús. Aquí está la otra persona, Daniel Mesa. No voy a leer todo esto, pero miren lo que dice aquí, lo que él escribió en este artículo. Entonces, este es el website de ellos. Dice, guiados por el único Dios verdadero. O sea, Jesús es un Dios falso, porque Jesús no es Dios. Solamente único Dios verdadero y Padre de todos. Jesucristo, su Hijo, y el Espíritu de ellos. También lo mismo que estaba enseñando David Clayton, que el Espíritu sale de los dos. Ahora, ¿de dónde es que ellos tienen esta enseñanza, estas ocurrencias? Eso que ustedes ven aquí, Catecismo de la Iglesia Católica. Cuando usted lee esto, en el punto 545, ellos dicen lo siguiente, y vean ustedes que es la misma creencia que enseñan estos grupos, Daniel Mesa, David Clayton, entre otros. Dice, la fe apostólica en el Espíritu fue confesada por el Segundo Concilio Ecuménico de Constantinopla en el 381. Creemos en el Espíritu Santo, el Señor y dador de vida, que procede del Padre. Por esta confesión, la Iglesia reconoce el Padre como fuente y origen de toda la divinidad. Pero el origen eterno del Espíritu no está desligado del origen del Hijo. El Espíritu Santo, sin embargo, no se le llama solo Espíritu del Padre, sino el Espíritu del Padre y del Hijo. Eso es lo mismo que enseñan ellos. Ustedes le presentan estas informaciones tan importantes y ellos lo niegan. Ellos están creyendo lo mismo que el Catecismo Católico, lo mismo que enseña el credo. Estas dos citas dice, el enemigo ha hecho esfuerzos magistrales para perturbar la fe de nuestro pueblo en los testimonios. Esto es precisamente lo que Satanás se propuso que ocurriría, y los que han estado preparando el camino para que la gente no prestara atención a las advertencias y los reproches de los testimonios del Espíritu de Dios, verán que una ola de errores de toda clase aparecerán. Es el plan de Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Luego sigue el escepticismo respecto a los puntos vitales de nuestra fe, los pilares de nuestra posición. Después la duda hacia las sagradas escrituras. El Señor Jesús, hago un paréntesis, cuando se va, deja una gran comisión. Ustedes saben que eso se encuentra en Mateo 28, versículo 19. Por lo tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ella cita ese verso en cientos de veces en diferentes libros. Y ellos dicen que eso es añadido porque solamente aparece allí. Lo mismo sucede con Juan 20 y 22, donde de ellos dicen que Jesús le sopló el Espíritu Santo. Solamente aparece una sola vez ese verso. Pero ellos sí lo creen, pero no lo entienden. Pero lo creen, pero no lo entienden. Pero rechazan a Mateo 28, 19. Cuando Jesús en Juan 20, 22 sopla el Espíritu Santo, le pregunté yo a una persona de lo que piensan que Jesús sopló el Espíritu Santo, si Dios es un Dios de orden. Y esta pregunta la hago aquí también para que ustedes entiendan. Si Dios es un Dios de orden, y en realidad los discípulos tuvieron que esperar el día de Pentecostés para poder recibir al Espíritu Santo, ¿cómo es que ellos son tan persistentes en decir que Jesús le dio el Espíritu Santo en Juan 20, 22?
Jesús lo que le dio fue poder del Espíritu Santo. Por eso es que el verso siguiente, usted tiene que leer el versículo 21, el versículo 20, 21, para que entiendan que Jesús lo que le dio fue poder para que vayan a predicar. No fue que Jesús le dio el Espíritu Santo, porque si fuera así, ellos no tuvieran que esperar el día de Pentecostés para poder recibirlo. Solamente piensen en eso. Es el plan de Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Luego sigue el escepticismo respecto a los puntos vitales de nuestra fe, los pilares de nuestra posición. Después, la duda hacia las Sagradas Escrituras. Y luego la marcha descendente hacia la perdición. ¿Ustedes ven hasta dónde va a llevar ese camino? Esa nueva luz que tanto quieren proyectar ellos. Cuando se duda y se renuncia a los testimonios, en los cuales una vez se creyó, Satanás sabe que los engañados no se detendrán allí. Redobla sus esfuerzos hasta que los lanza en abierta rebelión, la que se torna incurable y termina en destrucción. Todos aquellos están dudando, de los testimonios y que luego dudarán de la palabra de Dios. ¿Hacia dónde lo lleva? Hacia la perdición y hacia la destrucción. La dirección del Señor fue evidente y sus revelaciones de la verdad fueron muy admirables. El Dios del cielo la estableció punto por punto. Aquello que era verdad, entonces sigue siendo verdad ahora. Sin embargo, hay voces que no cesan de proclamar: esta es la verdad, tengo nueva luz. Lo mismo que está sucediendo ahora. Pero estas nuevas luces que pretenden brillar en el ámbito profético muestran claramente que hacen mal uso de la palabra y envían al pueblo de Dios a la deriva sin un ancla que lo afirme. Si los estudiantes de la palabra tomaran las verdades que Dios ha revelado a su pueblo y se apoderaran de ellas, las asimilaran y las aplicaran en su vida práctica, entonces serían conductos vivientes de luz. Pero los que se han puesto a idear nuevas teorías tienen una mezcla de verdad y error. Por eso es que la gran mayoría está siendo engañada. Y después de procurar hacer prominentes estas cosas, han demostrado que no habían encendido su lámpara en el altar divino, y por lo tanto se ha apagado y los ha dejado en tinieblas. Así terminarán lo que están negando a los testimonios, lo que se están yendo en contra a la verdad que ya está establecida, trayendo confusión para así atacar al remanente. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14 dice: que la gracia del Señor Jesucristo, 1, el amor de Dios, 2, y la comunión del Espíritu Santo, 3, sean con todos ustedes. Hasta aquí, mis amados, este hermoso estudio. Estúdienlo nuevamente, óiganlo, analícelo con oración y sin ideas preconcebidas. Hasta la próxima, mis amados. Maranata, Cristo viene pronto. Y recuerden que creer en Dios y creerle a Dios son dos cosas diferentes. Bendiciones.